Hola, ¿qué tal? Bendiciones, mis hermanos. Vamos a hacer este video referente a una charla que tuve con el tema, con una charla con el hermano Pedro, el Pedro Gómez, ¿sí? Sobre si Jesús es hijo de José, como él dice, que por medio de la procreación, de la unión sexual entre José y María nace nuestro Señor. O el Verbo, el que estaba con Dios y era Dios, sí, el gran misterio de la piedad, que Él se manifiesta en la carne mediante el poder del Espíritu Santo, como lo presento yo, ¿no? Creo que el debate termina siendo Jesús, hijo de quién, ¿no? ¿De José o de Dios? Mediante su Espíritu Santo. Voy a tratar de resumir un poco lo que él en esa charla presentó, ¿no? Y si bien comenzó como una charla con el hermano, luego terminó siendo un debate, pero donde de alguna manera, ya sea por preguntas mías o preguntas de él, no se pudo desarrollar de la mejor manera todo lo que a lo mejor teníamos para decirnos. De hecho, él termina haciendo otro video donde me menciona, dice que yo saqué mis garras, que era un guerrero, para poder explicar lo que él trató de explicar y evidentemente algunas cosas se le escaparon, ¿sí? Nos fuimos desviando del tema. Así que para estar en igualdad de condiciones, yo hago mi propio video también para explicar lo que yo quería explicar y que no se pudo, no se pudo. No porque, a ver, haya mala voluntad, sino porque las cosas se fueron dando de esa manera. Por eso vamos a empezar a expresarnos aquí de la mejor manera, ¿no? Sin interrupciones, acá no hay interrupciones. Eh, ¿Qué podemos decir? A ver, el hermano realizó luego de un... entendiendo... No. Bien, la postura del hermano, que es que nuestro Señor es producto del resultado del amor, esto lo creo yo, ¿no? Pero se sobreentiende, del amor y la relación sexual de una doncella con su esposo José. En otras palabras, nuestro Dios envía a su Hijo para el perdón de los pecados a su pueblo y para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, pero al parecer, según la tradición judía y como él me lo expresó, la Virgen María tenía 10 años de edad cuando se casa con José. Esto, claro, de acuerdo a la tradición, ¿no? Judía, incluso leyó un texto bíblico de una Biblia, creo que era del hebreo al español directo, este, una Biblia grande, donde decía y mencionaba de que a los 10 años se había casado, ¿no? De acuerdo a la tradición judía. De casarse con una niña de esa edad, según el hermano, ¿no? Y por lo tanto, al tener 10 años, claro, no ovulaba, no podía quedar embarazada, por más, por más que los intentos de José quisieran embarazarla. Quien por ello, al parecer, por no tener el embarazo, eh, José quería repudiarla en secreto, ya que nos cuenta el hermano que esta condición antiguamente se creía que la persona que estaba bajo una maldición, estaba maldita. Una mujer estéril era producto de burlas dentro de una cultura donde la procreación, el dar descendientes al varón era importante. Pero bien, esta postura se autorrefuta, hermano, sola. Cuando si consideramos como cierto que María tenía 10 años, es normal y natural que el cuerpo no estuviera preparado de esa niña para embarazarse, para la reproducción. Por lo tanto, lejos estaría de ser la causa por la cual
pudiera darle la carta de repudio en secreto José. Se supone que era un hombre grande y bien debería saber que las jovencitas de 10 años muy rara vez se pueden llegar a embarazar, ¿no? De hecho, yo mencioné que había una niña de 9 años, los libros récord estos, que había sido embarazada. Pero como él mismo dice, eso es raro, o sea, es una excepción, no es cotidiano, ¿no? Y sí, le doy la razón, eso es una excepción, algo no natural. Pero en este caso, si la causa era porque la consideraba que estaba bajo maldición por no poder embarazarse, evidentemente José o era un hombre muy ignorante o, o esa joven tenía más de 10 años, de la cual podía esperar que se embarazara, ¿no? Eh, por lo tanto, la causa de quererla repudiar en secreto, si tenía 10 años, no tiene sentido. Y más por eso, ¿no? Por no poder procrear. Es más, o sea, con la mentalidad de hoy, con mi mentalidad de hoy, eso de casarse con una niña de 10 años raya lo que es pedofilia. Desde mi considerar, ¿no? Pero si bien pudiera ser que sea la costumbre judía y se casaran con niñas de 10 años, sería muy normal que las niñas recién casadas no pudieran tener hijos a esa edad. Y sería claro, poco probable, ¿no? Que pensara José que esta niña estaba maldecida y era maldita. Y más cuando sabemos luego, claro, que Dios que escoge a María y establece que sea bendita entre todas las mujeres, o sea, lejos está de una maldición. Pero supongamos que José no lo sabía. El tema presentado en realidad se basa, según el hermano, nos dice que tenemos que considerar lo que dicen los profetas. Evidentemente nuestro Señor, según las profecías, debía nacer del linaje de David. Comparto. A lo cual aduce que el linaje significa semilla. Por lo tanto, la semilla es el semen. Y por ello se requería de un semen para que naciera nuestro Señor, mediante el linaje de David. Más o menos es lo que yo entendí de la postura de nuestro hermano. Donde él concluye que el Mesías enviado, el Hijo de Dios, necesitaba nacer por medio de la reproducción humana para ser un hombre igual al primer hombre, Adán, y igual a todos los hombres, ¿no? Ya que estábamos de acuerdo que Jesucristo era 100% hombre. Pero aquí vamos a poner la primera objeción. Adán no nació de hombre, hermanos, ni por semen de hombre. Adán existió por voluntad de Dios, sin intervención humana. Por lo tanto, el postrer Adán tampoco necesita intervención humana para ser hombre, ya que fue por voluntad de Dios que nuestro Señor se manifestara en la carne. Y nuestro Señor ya tenía vida antes de su manifestación en la carne. Por ello no necesita la reproducción, la procreación. Y como bien dice las Escrituras, fue mediante el poder del Espíritu Santo que una virgen se quede embarazada, cumpliendo de esta forma la profecía, que la doncella, la virgen o la virgen, daría a luz a un niño. Sí, Isaías capítulo 7, versículo 14. Y acá me salió un cartel, ahí está. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Pues sabemos que Emmanuel significa
Dios con nosotros. Bien, aquí, hermanos, dice que la palabra utilizada para decir virgen en realidad es doncella, joven y no necesariamente virgen, sino una doncella joven. Pero en realidad es solo, desde mi considerar, claro, una especulación sobre la definición de una palabra en hebreo. Definición que, claro, le dan los judíos que tratan de negar al Cristo, porque si no se cumplen las profecías, pues no puede ser el Cristo prometido. O en su caso, si buscamos derrumbar la virginidad que presentan los hermanos católicos sobre María, y queremos eliminar la palabra virgen para eliminar esa virginidad, desde mi considerar se está cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque tratan de negar al Cristo de esta manera. Si no se cumplen las profecías, pues no puede ser el Cristo prometido. Pero analicemos este texto. Dice que la condición de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo es una señal, hermanos. Dice así, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Bien. O sea, si no es virgen, ¿qué señal le está dando? Si todas las doncellas jóvenes que se casan tienen hijos. No le veo la señal. La señal, sí, wow. La señal es que una joven mujer quede embarazada, dé a luz un hijo, sin haber conocido varón. Wow, sí hay una gran señal. Nos está mostrando algo no natural para demostrar el nacimiento de nuestro Señor. Si no, cualquiera podía atribuirse ser el Mesías, ¿no? Pero esto mismo lo dice la Virgen María, o sea, lo dice la doncella. Dice, ¿cómo podía ser, no? La joven virgen quedara sin conocer varón alguno. Ella misma lo dice al ángel. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? O sea, allí está mostrando, podemos ver, está mostrando su virginidad. Pero vemos que para refutar esto, que era una doncella virgen, joven, virgen, para refutar esto se debe desviar, llevar a eliminar dos conceptos. Primero, el concepto de virgen. Saquémoslo. No digamos virgen, digamos doncella joven. Ahora, si tiene 10 años y no es virgen, no importa. Porque sacamos la palabra virgen. No es. Y luego debemos sacar, establecer de que el linaje no es simplemente descendencia, como yo digo y yo prefiero, ¿cómo sería la palabra? Yo prefiero determinar, ¿no?, que linaje es descendencia. Pero el hermano quiere establecer de que linaje significa semilla, semen. A ver si, o sea, reemplazamos descendencia por la palabra semilla
y con la semilla semen, para hacer notar de esta forma la necesidad que si se habla de linaje, hace falta el semen de un varón. Obviamente, ninguna mujer en condición natural de procreación puede procrear sin el semen de un varón. Pero acá no estamos hablando de condiciones naturales. Acá estamos hablando de la condición sobrenatural dada por Dios. Una virgen, una doncella joven que no conoce varón, se embaraza. Eso no es natural. Y no necesita semen para ello. Y eso es dado como señal para decir, aquí está el Mesías. No sé. Bueno, o sea, para poderla sostener, o sea, con estas dos premisas, doncella joven, no virgen, linaje no es descendencia, sino semilla y semen, contradice lo que dice la profecía de Isaías capítulo 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Pero en Cristo debía cumplirse más profecías, ¿no? En Génesis capítulo 49, versículo 10, dice, y el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Debía ser de la tribu de Judá, debía nacer en la ciudad de Belén. En Miqueas capítulo 5, versículo 1 nos dice, y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar Israel. Y sus orígenes se remontan al pasado y a un tiempo inmemorial. Pero fundamentalmente también es que se debería cumplir la profecía que sería del linaje de David. Si bien el hermano linaje define, ¿recuerda? Como semilla, esperma, y yo prefiero escoger la definición de linaje como descendencia. ¿Por qué? Ya que por costumbre judía el linaje solo se seguía por una línea de varones. Ya que era costumbre judía, el linaje solo se seguían por una línea de varones y no de todos, sino de uno. En cambio, la descendencia abarca a todos. Ejemplo, si un padre tiene hijos e hijas, la descendencia de este padre se la está dando todos los hijos. Son descendientes de este padre. Por ejemplo, también si un padre tiene hijos, no tiene hijos varones, tiene hijas. La descendencia de este padre, por lo tanto, son de las hijas. En el caso que no tuviera hijo varón, ¿no es cierto? La misma palabra dice, pero ¿qué pasa cuando un padre tiene más de un hijo? Voy a hacer ejemplo. Por ejemplo, David. ¿Uno es el que da el linaje del padre o son todos los hijos? Todos los hijos varones. Son todos los hijos varones que dan el linaje del padre del cual ellos nacen. ¿A quién se lo dan? A su prole. O sea, yo puedo dar linaje de mi padre y mi hermano va a dar linaje de mi mismo padre. Dentro de la costumbre judía, las personas se casaban con miembros hermanos
de la misma tribu. En este caso las mujeres que no tenían un hermano varón, ellas podían casarse con quienes quisieran, como quisieran, pero siempre bajo la condición que sea de la misma tribu. Esto lo leemos en Números, capítulos 36, versículos 6 y 7. Allí dice, he aquí que lo que manda Yahvé respecto a las hijas de Salfaad. Se está dando un ejemplo, ¿no? En el caso de estas hijas. Cásense como mejor les parezca, con tal que sea con una familia de la tribu de sus padres. Toda hija que tenga herencia en una de las tribus de Israel se casará dentro de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel conserven cada uno la herencia de su padre. Aquí ya vemos que María no tenía hermanos varones, por lo tanto se podía casar como mejor le parezca, pero siempre bajo la tribu de su padre. No vamos a creer que María, siendo la escogida de Dios, no se haya hecho obediente a esta condición que daba el mismo Dios. Y como vemos, se casa con José. Y José debía ser de la tribu de su padre. Y José era descendiente de David. Entonces María, por lógica, debía ser descendiente de David. En la línea de... Pero a pesar, también lo era a pesar que la descendencia se toma de la línea de Elí. En el Evangelio de Mateo leemos que el padre de José es Jacob. Pero en el Evangelio según Lucas, el padre de José es Elí. Mientras la descendencia de José es por medio de Salomón, la descendencia de María es por medio de Natán, el hermano de Salomón. ¿Sí? Por eso, ¿ve por qué es mejor descendientes que semilla, esperma para linaje? Porque acá tenemos dos formas de mostrar la descendencia. Mateo lo dice de una manera, Lucas lo dice de otra. Uno es por medio de Salomón y el otro es por medio de Natán. Dos hermanos que están dando una misma descendencia, de un mismo linaje. Porque ambos son hijos de David. Cuando un hombre judío no tenía hijos varones, como el caso de Elí, que tenía mujeres como hijas, por tradición judío, figura como padre del esposo de la hija, siendo ahora su hijo político, por así decirlo, ¿no? O sea, ahora, dentro de el linaje de la descendencia, el padre de la hija figura como padre de esto, con quien se casa la hija. Pero a todo esto nos encontramos con el texto que el mismo hermano me marca, ¿no? En su momento dice que la prima de María y María eran hijas de Aarón, por lo tanto, levitas. Con lo cual,
intenta invalidar que eran descendientes de David, María, sino descendientes de Aarón o descendientes de la tribu de Leví. Por lo tanto, María era de la tribu de Judá, descendiente de David, hermano. Por consiguiente, se puede decir que su hijo Jesús provino de la descendencia de David según la carne, como nos señala Romanos capítulo 1, versículo 3. Pero su padre adoptivo, José, por su padre adoptivo, José, descendencia de David, Jesús tenía también el derecho legal al trono de David. Y por su madre, como prole, descendencia y raíz de David, tenía el derecho hereditario natural al trono de David, su padre. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16 y Lucas capítulo 1, versículo 32. También podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23 y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Si la tradición está en lo cierto, Ana fue esposa de Elí y madre de María. Una hermana de Ana tuvo una hija llamada Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Según esa tradición, Elizabeth era prima de María. Y las escrituras dicen que María estaba emparentada con Elizabeth, que eran las hijas de Aarón de la tribu de Leví. El tema, hermano, es que el padre de Betsabé, la que fue esposa del soldado, ¿recuerdan? Que David, que él manda a matar, era portero de la ciudad era el portero de la ciudad, un levita. Por lo tanto, Salomón como Natán, por parte de madre, eran levitas. Y siendo hijos de David, la descendencia de David, por lo tanto, bien podemos seguir ahora, por más que sean levita, el linaje de David por medio de Natán, hijo de una hija de un levita, Amiel, el sexto de los hijos de Obed, Edom. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 5. Entonces, Natán era hijo del rey David y de Betsabé, que traía el linaje de los levitas. ¿Se entiende? Entonces podemos ver cómo también era descendiente de David María, por más que sea una de las hijas de Aarón, ya que por medio, entonces, con María, podemos ver que sin la intervención de José, el niño por nacer también cumpliría con la profecía de ser el linaje o descendencia de David. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Hijo de quién es realmente Jesús? ¿De un hombre como José o es hijo de Dios? Siempre hablando en la manifestación de la carne, ya que ya sabemos que como el verbo, la palabra de Dios, el que estaba con Dios y era Dios en los cielos, ¿no? Eso era en los cielos. Aquí en la tierra, estamos hablando de aquí en la tierra, la manifestación de la carne. ¿Hijo de quién? Vemos en Lucas capítulo 3 que nos dice, en la genealogía, ¿no?, de Lucas, dice que vamos a notar unos puntitos que son muy interesantes. En el capítulo 3, versículo 23 de Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, al comenzar su ministerio. Según se creía
hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Mateo nos dice, y Jacob engendró a José. A ver, Lucas nos está diciendo que José es hijo de Elí. Pero Mateo nos está diciendo que Jacob es quien engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Estamos viendo aquí que diga que José engendró a Jesús. Hay una salvedad. Mientras en todas las otras descendencias dice, y fulano engendró a sultano, aquí ya dice que Jacob sí engendró a José. Pero no nos dice que José haya engendrado a Jesús, sino que dice marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí el hermano aduce, claro, si era el marido y nació Jesús de María, tiene que ser de José. No, acá no lo dice. Y por algo hace esta salvedad. En todos los demás relatos dice, y fulano engendró a sultano. Aquí no. Y en el relato de Lucas, también hace una salvedad, donde dice, Jesús mismo al comenzar se creía de 30 años, hijo según se creía, mientras que todos los demás relatos no dice según se creía, sino hijo de sultano, hijo de mengano. Ahí están las dos, los dos linajes, una por investigación, que es mediante Lucas, y otra por revelación, que es mediante Mateo. En Lucas 3 dice el hijo, Lucas 3:31, vemos aquí hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. A ver, Mateo nos está hablando del hijo de Natán. Natán, hijo, o sea, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Obos, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Aquí estamos viendo en Mateo 1 que el linaje lo da por medio de Natán y no de Salomón, como si lo vemos en Lucas. Esto lo vemos en en Lucas 3, capítulo 31, vemos que el linaje viene por Natán. Ahí está, ahí lo estoy diciendo. O sea, David, padre de Natán, y viene todo el linaje hasta llegar a Jesucristo. En cambio, en Mateo 1 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Aquí nos está dando la descendencia del rey David, pero por medio del hijo de Salomón, mientras que Lucas está dando la descendencia del rey David por medio del hijo Natán. Ambos, dos, eran hijos de esta mujer que había sido esposa de este soldado, ¿no? Que venía del linaje de la tribu de Leví. En Mateo 1, capítulo 1, versículo 6, lo dice más claramente, mejor que yo, dice, Isaí engendró al rey David, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías. Urías era el soldado, recuerda que se quedó con la mujer del soldado. Bien, podemos ver que las dos genealogías en Lucas 3, mientras en todas las descendencias se dice hijo de Jesús, dice hijo según se creía de José.
Vemos allí una aclaración que en los demás no está según se creía o lo que se dejó creer a los demás. Y en Mateo capítulo 1 vemos que Jacob engendró a José, pero no dice que José engendró a Jesús, sino que dice ahora marido de María, mientras que todos los demás dicen fulano engendró a Sutano y Sutano a Mengano. Y así siguió todo el relato. No así con José y Jesús. ¿Esto por qué? Porque José no engendró a Jesús. Bien, veamos. El ángel se le aparece a María y le dice en Lucas 1, capítulo 26, versículo 24 en adelante. Versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José en la casa de David, el nombre de la virgen era María. Hasta aquí podemos ver que María ya estaba casada, pero cuando el ángel, ¿no? El ángel Gabriel es enviado por Dios, ya estaba casada. Y dice, María continúa el relato. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Recuerda, se creía que era una maldición la que tenía. No, bendita tú eres entre las mujeres, dice el ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Esto me hace pensar también, hermanos, este tipo de razonar, de una jovencita de 10 años, según la tradición judía, ¿no? O sea, tenía 10 años y ella se turba, dice, cuando se turbó por esas palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta aquí vemos que el ángel le está dando una noticia a una jovencita, según la tradición judía, nos dice de 10 años. Está dando la noticia que quedaría embarazada en un futuro bien cercano. Dice, ya que le dice, ahora concebirás en tu vientre. Ahora, ya, ¿no? Ahí. En tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y le dice hasta qué nombre ponerle. Y sigue el ángel diciendo a María, ¿cómo será ese hijo por nacer? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿A quién se lo dice? ¿A José? No, a María. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero aquí María pone una objeción. O mejor dicho, algo que no entendí. ¿Cómo podía embarazarse si no conocía varón? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lejos está entonces de que María quedara embarazada de un hombre, por más casada que se encuentre, ya que su estado, que aún estando esposada con José, ella dice que no ha conocido varón. Hermano, lo está diciendo ella. Ella está reafirmando su virginidad a pesar de estar casada. ¿Cómo es eso que la querían repudiar porque no podía tener hijos? O sea, ¿la iban a repudiar porque no podía tener hijos o porque
José todavía no había conocido a su esposa. Ella dice, no he conocido varón. Allí nos muestra ella misma que era virgen. ¿Cómo que doncella joven? Solo eso, no virgen. Saquemos, es una palabra agregada, virgen. O sea, si dice que no conoció varón, es porque era virgen, hermano. Más allá de que sea en el hebreo o en el español, era virgen. Calculo yo que en todos los idiomas una mujer que no conoce varón es virgen. Aún estando casada con José. Lo está diciendo eso. El hermano aquí dice que María ya había tenido relaciones sexuales. Por estar casada, el que no era ningún pecado, por supuesto, estaba casada, podía tener relaciones sexuales. Pero ella está diciendo, no conozco varón, a pesar de estar casada. Y dice que José, que sea su vientre, no había sido habilitado. Y que el ángel aquí, mediante el Espíritu Santo, luego le habilita el vientre para que pueda embarazarse, ya que hasta allí no podía embarazarse. ¿Cómo se va a embarazar si no conocía varón? Era virgen. Imposible que se embarace. Bien, como vemos el texto es claro, la virginidad de María, aún estando casada, se sostenía. Estaba allí. Sí, no la había perdido la virginidad. Luego podemos ver, por medio de las escrituras, que José no conoce a su esposa hasta que nació nuestro Señor, dice la palabra. Texto muy usado también para contradecir a los hermanos católicos. Ah, sí, pero después dejó de ser virgen, ¿no es cierto? Porque dice, no la conoció hasta que naciera el Señor. O sea, eso también lo sacamos. O sea, no la conoció ni antes de casarse, ni después de casarse, ni durante el embarazo. Conoció a su esposa. Después la Biblia nos muestra que después de haber nacido este niño, de acuerdo a las profecías, de una virgen, José conoce a María. Entonces, ni antes ni durante el embarazo, ¿verdad? Esta sí que es una gran señal. O sea, de pronto, de una virgen, como nos decía Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿no? De una virgen nace un hijo. ¡Qué gran señal! Alabado sea Dios. Gracias por el profeta, por aclararnos esto. Luego podemos ver que por medio de la escritura José no conoce a su esposa hasta que nació nuestro Señor. O sea, no la conoció antes, no tuvo relaciones sexuales antes del nacimiento de nuestro Señor, ni durante el embarazo. ¿No es cierto? Por eso es la señal de Isaías 17. Lo volví a repetir, pero no importa, que quede para que quede recalcado. Vemos otra profecía, ya que el hermano dice que no debemos olvidar las profecías. O sea, hay que tocar este tema a través de los profetas. O sea, saquemos lo que nos dice Lucas, ¿no? No lo conoció, era virgen, no conozco varón, estoy embarazada sin conocer varón. Eso no lo toquemos, solamente los profetas. Entonces, veamos a la otra profecía, ya que el hermano dice que no debemos olvidar que los profetas es muy necesario para entender esto, que al parecer es complicado. Una profecía que él mismo cita, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Dice, cuando se haya acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder, y me construirá una casa, y yo afirmaré su poder para siempre. Evidentemente, si definimos entrañas, como el hermano la definió también, ¿no? Como vientre,
El único fruto que puede salir de un vientre es un hijo. Y un hijo nace de un vientre de una mujer, o surge del vientre de una mujer, no de un varón. El semen o la semilla no está en las entrañas. ¿Ah? Pero pasemos a otro lado porque no sé dónde está. Eh, pero bueno, sí, por ahí sí sé, pero mejor no. Bueno, evidentemente si definimos entraña como lo establece el hermano, como vientre, lo único fruto del vientre se puede dar en la mujer, no en un varón. La verdad que considero, hermano, que hay que eliminar muchas cosas de la Biblia para establecer que las escrituras están diciendo de que Jesús nace gracias al esperma de José. La verdad que así, cortita, ¿no? Al pie, dijo. No, y no, es mediante el Espíritu Santo, como bien nos señala las escrituras. María, si bien es una de las hijas de Aarón, también viene de la descendencia de David, por medio del hijo de David, Natán. ¿Se va entendiendo, hermanitos? ¿Cómo pudimos llegar al linaje de David aún sin la intervención de José? Vimos cómo nos dice Lucas, vimos cómo nos dice Mateo, vimos lo que nos dice el ángel, vemos lo que dice María. No conocí varón, no necesitó varón para que Dios se manifestara en la carne por medio de una virgen. Hermanos, no podemos negar una verdad, por más que querramos retorcer todas las escrituras para llevarnos a razonar, porque eso es lo que hacen, nos llevan a razonar. Ah, no, no razonemos linaje con descendencia, razonemos linaje con semillas, semen, 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 porque sin semen no hay hijo, en lo natural no hay hijo, pero en las cosas de Dios, en el nacimiento de nuestro Señor como señal, debía ser mediante una virgen, y para que nazca mediante una virgen, por medio del Espíritu Santo, como nos dicen las Escrituras, no se necesita semen para mantener un linaje. Bien, hasta aquí mis hermanos y bueno, Dios los bendiga. Wow, bastante, ¿no? Pero hay mucho más. Y me llevó todo este tiempo investigar. Pero bueno, espero que sea de bendición. Un abrazo y chau chau, nos vemos. ¿Qué pasó? Parate, parate.